Bendito sea el nombre del Señor. Soy Jesús Géliga Torres, instructor de escuela bíblica de la Iglesia Presbiteriana del barrio Higüey en Aguadilla, Puerto Rico. El foro bíblico que ofreceremos en el día de hoy corresponde al asignado para el domingo 2 de agosto del 2020, la lección 23 en nuestro leccionario. Esta nueva lección ostenta un título muy sencillo: Pídela, refiriéndose a la sabiduría. Y utilizaremos para ella los versos que están contenidos en el libro de Santiago, la epístola de Santiago, el capítulo 1, los versos del 1 al 11. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santiago, siervo del Dios y del Señor Jesucristo, a los 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Que el Señor añada bendición a su palabra. Queridos hermanos, en este y los próximos videos de foros bíblicos, ustedes podrán observar un pequeño recuadro rojo en la esquina inferior derecha de su pantalla. El mismo constituye de un icono que, al ser pulsado, les invita a suscribirse a este canal. Instamos a los miembros de nuestra congregación y a todos los que ven y disfrutan de nuestro foro a que usen ese recuadro, de manera que podamos validar la efectividad de nuestro trabajo. Dicho esto, iniciamos nuestra lección para el día de hoy. Justo en el primer verso de la lección, el autor identifica de esta epístola como Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, y dirige su mensaje a las 12 tribus que están en la dispersión. Este es un saludo protocolar en las cartas que se cursaban en todos esos años, que de cierta manera describe al autor de la misma y a quien va dirigida la misiva. Pero de inmediato nos enfrentamos a un dilema. En el Nuevo Testamento hay varios personajes con el nombre de Santiago. La opinión más confiable designa como autor de la epístola a Santiago el Justo, que era hermano de Jesús. Otro Santiago también era el hermano de Juan, hijo de Zebedeo, que era el primer apóstol martirizado, y también se le conocía como Santiago
el menor. Había otro Santiago o Jacobo que era hijo de Alfeo y que también se constituyó en discípulo de Jesús. Regresemos al autor de la epístola y vemos que se identifica a sí mismo como siervo de Dios y del Señor Jesucristo, cosa que en cierta manera sugiere que este Santiago era muy cercano a nuestro Señor Jesús. Él no se proclama a sí mismo hermano de Jesús, sino como un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. La realidad es que Jesús no era solamente hermano de Santiago. Mucho más que eso, Jesús era su Señor. La epístola es dirigida a las 12 tribus. Y eso nos crea otra pequeña complicación. ¿Está Santiago escribiendo una carta solamente a los cristianos con trasfondo judío o a todos los cristianos? La realidad es que la carta aplica a todos los cristianos. Probablemente Santiago escribió esta carta antes de que los gentiles fueran traídos a la iglesia o antes de que emergieran los cristianos gentiles en un número significativo. También usa la expresión que están en la dispersión, porque en muchos otros tiempos en la historia el pueblo judío estaba esparcido por todo el mundo conocido. Josefo, el historiador judío fariseo, ya había escrito diciendo: no hay ciudad ni tribu, ya sea griego o bárbaro, en la cual las leyes y costumbres judías no se hayan arraigado. Leamos los versos del 2 al 4 de la lección, del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago considera las pruebas como algo inevitable. Por tal razón, en vez de considerarlas como generadoras de tristeza, nos insta a verlas como propicias para el gozo, sin que haya resignación desalentadora. Podemos tener gozo en medio de las pruebas porque nos dan la oportunidad de utilizarlas para desarrollar paciencia en nosotros mismos. Y la paciencia no debe describirse como una espera pasiva, sino como un sufrimiento temporero al que nos sometemos, pero sin rendirnos. No es tanto la cualidad que te ayuda a esperar calladamente en la sala de espera de un doctor, sino que es la cualidad que te ayuda a atravesar el proceso de la enfermedad con la certeza de que al final serás más fuerte que nunca antes, independientemente de los efectos de la enfermedad en tu salud. Nuestra fe es catada a través de las pruebas, y estas revelan qué tipo de fe tenemos. Esto no es debido a que Dios no sepa la fe que tenemos, sino para hacer nuestra fe evidente a nosotros mismos y a aquellos alrededor nuestro. Recordemos lo que nos dice Romanos 10:7. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es edificada en nosotros mientras oímos y entendemos y confiamos en la palabra de Dios. Las pruebas no necesariamente producen fe, pero cuando las recibimos con fe, estas producen paciencia. Si por el contrario, las dificultades las recibimos con incredulidad y con quejas, las pruebas nos producirán amargura y desaliento.
Es por eso que Santiago nos exhorta a tener gozo en medio de las pruebas. El gozo es la prueba de la fe en los tiempos de prueba. La obra de la paciencia logra en nosotros, no es instantánea, viene como un proceso lento y debemos permitir que florezca totalmente, porque en su tiempo la paciencia nos conducirá a caminos de perfección. Dice los versos siguientes: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y dice el verso 7, leímos el 5 y el 6. Dice el 7, no piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y el 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Las ineludibles pruebas son eventos necesarios para que encontremos la sabiduría de Dios. Con mucha frecuencia descubrimos que necesitamos sabiduría de Dios cuando tenemos que atravesar por grandes pruebas. Es en medio de esas grandes pruebas que debemos discernir si una prueba en particular es algo que Dios quiere que eliminemos por fe o que preservemos por esa misma fe. Y esto requiere una buena porción de sabiduría. En la mayoría de las pruebas por las que atravesamos, necesitamos sabiduría mucho más que conocimiento. El conocimiento es información en bruto, pero la sabiduría es conocimiento acompañada de capacidad para usarlo. Alguien dijo una vez que el conocimiento era la habilidad para desarmar un juguete nuevo, pero la sabiduría es la habilidad para volver a unir sus piezas y que funcione. Santiago nos simplifica el proceso de recibir sabiduría. Nos dice que si la necesitamos, la pidamos a Dios, quien la da generosamente. Eso hizo Salomón y así ocurrió. Y todo con la bendición de que Dios da las cosas sin reproche alguno. Nadie debe de temer acercarse a Dios para pedir sabiduría. Necesitamos entender que Él es el Dios de la mano abierta y no el Dios del puño cerrado. Y el lugar donde debemos empezar es la Biblia. Y el lugar donde debemos terminar también debe ser la Biblia. La verdadera sabiduría siempre será consistente con la palabra. Pero hay una condición. Tenemos que pedir con fe, sin dudar en la habilidad o deseo de Dios de darnos su sabiduría. Para esto necesitamos un corazón que crea en la palabra de Dios, que crea en que Dios nos habla hoy a través del registro de su palabra, que es la Biblia. No dudando nada, porque quien duda y está falto de fe, no debe esperar recibir cosa alguna de parte del Señor. El pedir a Dios dudando de alguna manera muestra que nosotros somos de doble ánimo. El estar a mitad del campo entre la fe y la incredulidad nos ubica como personas de doble ánimo. Vayamos ahora a los versos finales de la lección, los versos del 9 al 11, y leen así: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas.
Ni la riqueza ni la pobreza deben ser las causas de la felicidad o la infelicidad de los seres humanos. Nuestro Padre Celestial nos exhorta a no poner nuestra confianza en las cosas que tenemos y mucho menos en las que deseamos tener. Pablo dijo en 2 Corintios 4, verso 8, no pongan vuestra confianza en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y Santiago recuerda a los pobres cuán grandes son las bendiciones que Dios otorga a través de la salvación y la vida eterna. Y a los ricos les recuerda que no hay motivo alguno para gloriarse en sus riquezas. Las pruebas sirven para recordar a los ricos y a los grandes que a pesar de que piensen que están cómodos en su vida, es solamente esta temporera vida, que eventualmente habrá de desvanecerse como la hierba o las flores que son temporales. Una se seca y la otra se marchita. Si ponemos nuestra vida y nuestra identidad en las cosas que se marchitarán, entonces nosotros también nos marchitaremos. Cuánto más importante es poner nuestra vida y nuestra identidad en las cosas que nunca se marchitarán. Es sabiduría poner nuestros ojos en Cristo. Sean bendecidos en el nombre del Señor. Oremos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias porque has permitido que en tu nombre tu encomienda se haya realizado. A ti rogamos que la palabra que nos encomendaste a llevar haya surtido el efecto en nuestra audiencia que surtió en nosotros mientras elaborábamos este foro bíblico. Da a cada oyente la capacidad de recibir y de poner en obra tu enseñanza. Guíalos a llevarla a los que carecen de acceso a estos medios. En nombre de aquel que sufrió muerte por nosotros en el madero del Calvario,